Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, am, no me quedó nada pendiente con ustedes de la unidad 3, explicarles alguna cosa. Yo me acuerdo que no, como que quedamos en qué era lo que se iba a hacer y eso, ¿no? Las entregas y la actividad del presupuesto y eso. Sí, me acuerdo que sí quedó por ahí, claro. Sí, profe. Subí los videos. Sí, ok, había subido unos videos de todas maneras por si había dudas de cómo hacerlos y todo eso, ¿no? Sí. Hasta ahorita, ¿cómo van? ¿Han tenido alguna duda o alguna cosa así? ¿O han tenido no nomás una duda, sino muchas? Yo tengo una duda, profe, pero es de otra cosa. Ujú. De De la antología es que vi que me puso 20 de 40. No sé si estaba bien la calificación. la antología, Sí. pero la antología fue Sí, la que de la revisó unidad 2. en la semana pasada. Ujú. Ajá. Tenía dudas de qué, de cómo la revisé. Pues de la calificación, sí tenía 20. Ok. Pues la calificación que está ahí es la que puse. Profe, yo también tenía una duda, sí, bueno, creo que somos varios. En el examen, Ujú, bueno, yo, cuando revisamos el examen al siguiente día que lo hicimos, pues según ujú, yo, tenía casi todas las respuestas bien, si acaso una parte ujú. de una respuesta la tenía mal, y en la, y en la plataforma me sale que tengo 10 de 15, es un 66, pues no es una calificación, una Ujú. obligatoria, y pues sí tenía duda Mira, en cómo se calificó ahí. ok. Mira, lo califiqué así. No era un examen. Desde el principio les dije que no era un examen. Precisamente era un cuestionario. Entonces lo califiqué así. Y de hecho lo califiqué, bueno, por ahí igual, no me acuerdo exactamente de todos, pero yo veo, por ejemplo, como me voy acordando, y así de cuando paso lista, por ejemplo, de las participaciones y todo eso, lo tomo en cuenta y así fue como califiqué. No fue tanto por cómo se contestaron las respuestas, sino de todas los otros detalles, ¿sale? Entonces eso fue más que nada como yo califiqué, fue como que el criterio que tomé en cuenta. Que también, por ejemplo, estuvieran en videoconferencia, que estuvieron participando y todo eso. Entonces igual, Pero, profe, para que baje 5 puntos por no participar todas las clases, así pues te mata muy injusto, la verdad. ok, mira, como te digo, lo voy a tomar en cuenta porque no me acuerdo bien de todos. Entonces, igual, eh, en la próxima revisión eso lo tomo en cuenta, ¿sale? Ya por ahí ya vi, o sea, quién es el que me está, por ejemplo, diciendo, y no es en mala onda, ¿eh? No vayas a creer que, ya por eso me la va a agarrar conmigo, no, sino que sí lo tomo en cuenta. Cuando me dicen algo así, no precisamente que me reclamen, sino que me digan cuál es la inquietud que tienen, lo tomo en cuenta, ¿sale? Entonces, para la próxima revisión, sí lo tomo en cuenta, ¿sale? Oiga, profe, Sí. ¿usted también califica por competencias? Mm, pues en realidad, pues sí. ¿Por qué? No, nada más preguntaba porque, o sea, si, por ejemplo, quienes hayan tenido menor a 70 o a 7 en ese aspecto, pues sería como volver a entregar el trabajo, ¿no? En segundas. Por eso preguntaba si no habría entonces problema de volvérselo a Ah, entregar, ¿o sí? no, mira, yo más bien no lo veo por ese lado. No sé cómo esté ahí la evaluación, o más bien, ahora sí que cada maestro tiene libre cátedra y él decide cómo evaluar, pero yo lo hago así. Si, por ejemplo, en ese trabajo te sacó 66, pero yo evalúo todo, o sea, hago una sumatoria de todos los trabajos, de todas las calificaciones,
y más bien esa es la que yo pongo. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, ahí a Sí, lo sí, sí. mejor sacaste 66 o sacaste 6 puntos, por así decir, como el compañero que dice que tiene 10 puntos. Yo no tomo en cuenta que sea 10 de 15, sino yo tomo en cuenta lo que son los 10 puntos y se lo sumo a todo lo demás. Lo hace general, pues, y en base a eso saca el Exactamente. promedio final. Exactamente. Y ya más bien la calificación que pongo en cada bloque, esa es la calificación que ahora sí, si baja de 70, ahora ese alumno va a segunda vuelta en esa unidad. ¿Sí? De hecho, ya pasé Ah, ok. calificaciones, no sé si ya las vieron. En lo personal, bueno, yo los felicito, no les fue más o menos 82, unos 86, 85. Sí, Aranza. ¿En dónde podemos ver las calificaciones? Es que en donde yo las revisaba, Ajá. no me deja entrar, pues, como que está Ok. fallando o algo así, no sé. Pues yo creo que sí, No, porque a es mí me que comentaron que... Ujú. todavía no nos dan acceso a la nueva plataforma a nosotros. Ah, ok. Ok, miren, déjenme ver cómo le puedo hacer, pero ya tengo las calificaciones. La verdad hubo muy pocos, ahora sí fue muy pocos los que sacaron menos de 70, creo que fueron 2 o 3 alumnos. Y los que sacaron eso definitivamente conmigo es el que no entrega. El que entrega ya como 2 semanas después, 3 semanas después, es el que le empieza, y aún así le toma en cuenta cierta cantidad de calificación. Pero sí, cuando no me entregan trabajos o cuando tardan mucho en entregarme es cuando les empieza a bajar la calificación. De hecho, este sistema en el que ustedes trabajan tiene esa nobleza de que si estás constante en tu trabajo, estás constante en tus entregas, estás constante en que estás en clase y todo eso, tu calificación va para arriba. Y en lo personal yo no tomo en cuenta mucho los exámenes, yo más bien tomo en cuenta lo que hacen. ¿Sale? Entonces no se fijen porque dicen, caray, me sacó poca calificación en un trabajo. Bueno, en mi criterio, tanto esos puntos a lo mejor no cuentan tanto como lo demás. ¿Sí? ¿Conformes? Entonces, ¿usted nos podría pasar como una lista de nuestras calificaciones para ir? Sí, era lo que estaba pensando. Mira, yo normalmente lo que hago es al Classroom le mando un mensaje privado y le pongo ahí la calificación. Pero ahorita como andamos de tiempo, sí va a estar algo complicado. Lo que puedo hacer es, pues, mandar una lista y ya nada más pongo el concentrado de las calificaciones que pasé, porque pasé 2 bloques, pasé el bloque 1 y el bloque 2. El 3, el 4 y el 5 ya los voy a pasar hasta el final. ¿Sí? Entonces, déjenme ver cómo le hago y les paso una lista por ahí para que ustedes la revisen y ya vean sus calificaciones. Pero sí estuvieron así como entre 85, 95, 93, 92, 91, 88. Porque yo tomo en cuenta más eso, más las entregas a tiempo. O sea, se me hace como algo más actitudinal esa parte de que tengas el compromiso de entregarme las cosas a tiempo, de que estés en clases normalmente, de que me estés preguntando o así. ¿Sale? Entonces, pues, en fin, yo les mando la lista y ya ven ustedes. Yo lo veo la manera y se las hago llegar. En fin, ¿alguna otra duda? Yo sí, pero con respecto a la tarea de las fichas. Ok, sí. Por ejemplo, para hacer el precio unitario, pues consideramos lo que es el equipo, la mano de obra. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos que hacer otra ficha que respalde cada aspecto? Mira, por ejemplo, en la cuestión de los materiales, es que de hecho las fichas, como tú le mencionas, lleva un respaldo, todas. Por ejemplo, lleva un respaldo de un catálogo de materiales donde debes poner un concepto, de hecho se llama sí, puedes hacer un listado y dices cemento, ok, el cemento, pones la unidad, que la unidad del cemento es la tonelada, y se pone unidad, ton o tonelada,
y en cantidad se le pone 1, que es 1 tonelada. Y al final hay que ponerle el precio. El precio por unidad sería pues el precio de la tonelada del cemento. Y ese sería, por ejemplo, el respaldo del material del cemento. Luego el de la arena. Ok, ¿cómo se cataloga lo que es la arena? Por metro cúbico. Entonces se pone arena y se le pone la designación de dónde viene, si es arena volcánica, si es arena negra, si es arena de donde sea, o sea, de donde tenga que ser, se especifica de dónde viene el material. Y la unidad, que sería el metro cúbico. Y hay que poner cuánto cuesta el metro cúbico colocado en obra de la arena. Ok, de hecho, se facilita mucho si se pregunta en un banco cuánto es lo que cuesta un viaje de un camión de tantos metros cúbicos de arena puesto en tal lugar de la obra. A lo mejor aquí en Uruapan, y te lo ponen a lo mejor en la colonia Jaramillo, o te lo ponen, no sé, en el Paseo Lázaro Cárdenas, o en alguna colonia así. Se pregunta el precio y con eso ya tienes el respaldo. Ya nada más lo que tú haces es, pues el camión te lleva 6 metros cúbicos, entonces divides el precio del camión, que te cobra el flete del camión con el material, entre los metros cúbicos del camión, y ya eso te da el precio unitario del material de la arena. Se pone el metro cúbico, se pone el precio por metro cúbico, y ya es un respaldo del material. ¿Ok? En respecto de la mano de obra también, al mano de obra se pone el concepto, si es un albañil, y se tiene que poner como unidad la jornada, que es una jornada, y hay que poner el precio de lo que cuesta la jornada del hombre, o ahora sí que del empleado, en este caso el albañil. Y a ese costo hay que tenerle en cuenta por ahí lo que es el costo real y el costo, el factor de salario real, y lo que sería el costo del albañil como tal. Se supone que le tienes que colocar lo que es el 1.6889%, algo así, de lo que es su sueldo. Por ejemplo, no sé, ahorita ya tiene un rato que no hago presupuestos, pero siento que el sueldo de un albañil es como de 400 pesos en el salario base, y eso se multiplica por el factor de salario real, que es 1.68 más o menos. Varía nada más entre un oficial y un ayudante, varía como como 2 décimas. Se multiplica el sueldo base y ya te sale el sueldo que le vas a pagar por jornada a cada trabajador. Eso se aplica para todos, ¿eh? O sea, nada más es prácticamente investigar cuánto se le paga al albañil o cuánto se le paga al peón, y a lo mejor de ahí deducir, porque ya el sueldo te lo van a dar cuando ya le cobran seguro. Si mal no, yo más o menos haciendo cuentas, por día el albañil anda ganando como 500 pesos más o menos. Espero no exagerar, por ahí los que anden en obra a lo mejor van a tener ese dato más en cuenta. Y a eso se le puede descontar lo que es el salario, ahora sí que el factor de salario real. Ahora, ese es el jornal, luego ya ese es el material y mano de obra. Cada material va registrado con su cantidad, con su precio. Y eso es lo que son los materiales y la mano de obra. Luego el equipo, por ejemplo, el equipo mecánico, ese es por costo horario. Por ejemplo, a lo mejor no es necesario que hagas una tarjeta. A lo mejor preguntando cuánto es lo que cobran por hora la maquinaria, de ahí se puede deducir, comparándolo con lo que sería el costo y edificación de tiempo, que es un libro. En los libros, por ejemplo, ya vienen rendimientos, donde ya nada más viene hasta cómo hacer el cálculo y todo, y ya de ahí te puedes basar. La idea es que, como tú mencionas, por cada material que tengas, por cada persona que trabaje, se debe tener un registro, y luego con esos registros ya vas armando tus tarjetas. ¿Sí me di a entender? Es que en la materia que llevamos en unos semestres anteriores, Ajá. o sea, fue muchísimo hacer esto, porque hacíamos como un formato, por ejemplo, para el albañil, donde contábamos, por ejemplo, al mes o al año los días que trabajaba, los días que no trabajaba. Ay, fue un rollo. Y entonces sí estaba como asustada porque dije, pues para entregárselo al jueves, pues no. Entonces siento que es más sencillo como el investigar cuánto cobran, y ya de ahí
pues ya tomar ese valor y ya nada más como agruparlo con todos los demás aspectos en la ficha, pues. Ok, mira, vamos a ver ahorita, de hecho en general, ahorita vamos a ver lo que sería el proyecto número 4. Voy a complementar lo que sería el listado de cosas que necesitamos para resolver. Y hay una parte donde vamos a ver un presupuesto y yo les voy a dar un listado de precios que utiliza la Conagua y que, bueno, aunque tiene un poco más tiene un año y medio, casi 2 años, de todas maneras es aplicable. Y ahorita lo van a ver y ya como que a lo mejor van a tener la idea. Mira, por ejemplo, lo de costos que ya vieron por ahí, lo que hacen ahí es cómo desarrollar las tarjetas de precios unitarios. Lo que pasa es que cuando cuando vas a presentar una licitación, te piden esos datos. O sea, a lo mejor sí, de hecho, una buena idea sería preguntar los precios o sea, lo que te cobrarían, pero necesitas los rendimientos. Y aparte, con ese costo que te dan, ya puedes tú desglosar tu tarjeta para que quede como bien referenciado que los presupuestos que tú estás haciendo están en base a costos y presupuestación. Sí, porque si no puedes llegar, por ejemplo, a OAPAS o no puedes llegar a Conagua y decir, ¿sabes qué? Me cuesta esto es lo que te cuesta la obra. Sí, está bien, pero ¿y dónde está tu respaldo de costos? Pues le pregunté a fulano de tal y pues va a ser donde ya no va a cuadrar eso. Entonces sí es bueno que preguntes los precios, pero de ahí te puedes respaldar para después hacer las tarjetas de precios unitarios. Y de hecho los desgloses que hicieron en esa materia, así es como se hacen los precios unitarios. De hecho, cuando hacen unos precios unitarios, necesita trabajar como uno con más personas para que se desarrolle más lo que es ahora sí que el concurso, pues. ¿Sí? Yo lo decía, por ejemplo, lo del presupuesto base, porque yo me imaginaba que ya más o menos sabían cómo hacer las tarjetas. Entonces, a lo personal, yo creo que en el momento a lo mejor tienes un respaldo o ya tienes la idea de cómo hacer una tarjeta. Y por eso nada más les puse poquitos conceptos para que los pudieran desarrollar o al menos tuvieran la idea de cómo. ¿Sí? Sí, pues yo así como que diga poquitos conceptos, pues, ¿no? Pero sí, pues, sí ya. Son poquitos. Bueno, pues al menos yo los veo, son poquitos. Mira, ahorita les voy a enseñar un catálogo donde están todos los conceptos que tiene la Conagua. Y entonces sí van a decir que son muchos. Entonces ahorita van a ver. Pero los precios sí, por ahí se los voy a dejar, o sea, se los voy a pasar y a lo mejor de ahí ya pueden hacer sus tarjetas o sus fichas o terminarlas. ¿Sí? Bueno, déjenme continuar y ya ahorita les presento lo que es el calendario, el listado ¿va? Igual les digo, ya con esto a lo mejor ya tienen una mejor idea de cómo hacerlo o al menos se basan de ahí. Recording in progress. Okay. Voy a comenzar. Esto ya lo vimos, por ahí fueron las definiciones básicas. Ok, dice así, definiciones básicas, habíamos hablado de que era censo, clase socioeconómica, crecimiento demográfico, que es INEGI, la tasa de crecimiento y la proyección cuantitativa y cualitativa. Esos son los datos que necesito yo para el principio de un proyecto. Luego, específicamente ocupo la población actual, ocupo un método para poder desarrollar la población futura, saber la vida útil del equipo y el periodo de diseño al que lo voy a proyectar, para así mismo calcular la población de proyecto. Ok, vimos lo que era la recopilación de datos, que era igualmente son datos de población de INEGI o CONAPO o bien del padrón de usuarios de tomas de tipo usuario o como volumen consumido. Hay que ver el plan de desarrollo urbano, hay que registrar lo que son los pagos de tomas, si de ahí se puede, toda esta información es para la población. La facturación y todo eso es para saber cuánta persona es la que está utilizando el servicio de drenaje. Y las condiciones de topografía, así como lo que hay en el momento y el plan de reuso de aguas residuales. ¿Dónde encontramos todo esto?
en oficinas de planificación municipal, INEGI, oficinas de catastro municipal y estatal o federal, oficinas de obras públicas municipales, organismos operadores del sistema de agua potable, alcantarillado de la localidad, etcétera, y generas gerencia de CONAGUA. En la memoria de cálculo debo incluir lo que es aportaciones de aguas residuales, gastos de diseño, variables hidráulicas, tipos de material de la tubería y pérdidas por fricción que se presentarán. Oportunamente vamos a desarrollar esta parte. Y bueno, esto, pues yo ya veré cómo se los dosifico y eso, para que puedan realizar un proyecto. ¿Sale? De hecho, ya tengo ahí la idea, ya tengo las secciones de cómo van a realizar esto, cómo van a hacer los cálculos y todo eso. Ok. A ver, permítanme un poquito. Aquí me faltó. A ver. Ahí voy. Tengan un poquito de paciencia. Matutina. Aquí está. Ok, estábamos aquí. Bien, estos son entonces los datos que necesito. El tipo de material. Aquí ya me iba a pasar yo a la siguiente diapositiva. Hay algo importante aquí que necesito yo mencionar. El tipo de material que voy yo a, más que nada, que voy a mencionar aquí es al respecto de la obra. Para saber, por ejemplo, qué material voy a escoger. No nada más es como proponerlo, sino hay que ponerse, hay que sentarse a pensar, compartir con otros compañeros, otros colegas y y ver cuál es lo más adecuado para escoger en el proyecto. Para esto se tienen que analizar condiciones de cuantitativo, se refiere a cuánto, por ejemplo, cuánto es el volumen que voy a necesitar de tuberías o cuánta longitud en total. Hay que revisar las cualidades que que requiere, por ejemplo, el proyecto. Se debe tomar en cuenta pendientes ahora sí, pendientes topográficas del proyecto, se debe tener en cuenta las excavaciones que se van a hacer, el tiempo que tengo para presentar la obra, el tipo de transporte que voy a ocupar, el almacenamiento que voy a tener y todo eso. Con esto en cuenta, debo también analizar todo eso, cuánto me va a costar, cuánto me va a llevar cuánto me va a salir, pues hacerlo, ¿no? Para esto, por ejemplo, podemos hacer costos o podemos analizar lo que sería cuánto cuesta instalarlo, cuánto va a ser el costo de mantenerlo y operarlo en funcionamiento correcto, cuánto cuesta adquirirlo, cuánto cuestan los fletes, por ejemplo, si hay o no hay material de para construirlo.
cuánto dura, qué tan factible es hacerlo, las piezas especiales que necesitan, si se pueden conseguir de manera fácil o hay que pedirlas, a mandarlas a hacer o alguna cosa por el estilo. Esto tiene que ver entonces con condiciones técnicas y de costo. Entonces, el material que yo elija tiene que reunir todas estas condiciones. Que sea económico, o sea, que lo que estés pagando sea lo justo y que me vaya a funcionar técnicamente. O sea, que no a lo mejor porque compré algo barato, al rato va a salir un montón de problemas que no tengo previstos. Entonces, tiene que ser un equilibrio entre que funcione de manera eficiente y que lo que se pague sea lo justo. ¿Sale? Entonces, estos datos serían para la elección del material como tal. Ok, en los planos ejecutivos. Ok, los planos ejecutivos, voy a mencionar aquí qué es lo que deben tener en cuenta, o más bien dicho, el proyectista que se vaya a dedicar o que vaya a hacer un proyecto enfocado a sistemas de alcantarillado de agua potable, debe reunir. Por ejemplo, los planos que debe considerar el proyectista del sistema de alcantarillado son estos. El plano debe incluir, o más bien los planos deben incluir esta información. Por ejemplo, debe haber plano de detalles estructurales como las cadenas de armado para los brocales, las uniones especiales de tubos con pozos. Por ahí en los planos que estuvimos viendo de Conagua, había algunas especificaciones de algunos pozos de visita. Algunos de ellos eran mucho más chicos que el diámetro de la tubería. Entonces leímos por ahí cómo se requiere estructurar dicho pozo. Hay que ponerle una cadena, luego de repente dice hay que ponerle una hilada, 2 hiladas, 3 hiladas de tabique, encima hay que ponerle el brocal. Si el brocal es de concreto, hay que armarlo con varilla, si hay que colarlo y todo eso. O sea, esa es la parte que se menciona de detalles de cadenas. Si, por ejemplo, se requiere a lo mejor una estación de bombeo, pues ahí puede entrar lo que es la estructura o una construcción de estructuras. Ahí, por ejemplo, hay que especificar las cimentaciones, los muros, el plano en planta. Hay que ver los detalles de conexiones entre si hay columnas, si hay traves, si hay, como menciono, muros con columnas, si hay zapatas aisladas, si hay zapatas corridas, no lo sé. Si hay un cárcamo de bombeo, hay que hacer un plano estructural también para poder definirlo. En fin, todo esto debe incluir lo que son planos. Debe inclusive, por ejemplo, llevar un corte de un brocal a lo mejor, porque a lo mejor los brocales que voy a hacer son todos iguales. Y posiblemente la dependencia me esté pidiendo planos estructurales de esto. O bien, si no te los pide, a lo mejor te los va a proporcionar. Cuando tú ganas la licitación, ya se te proporcionan los planos. De hecho, te dan las normas y todo eso para que las revises. Te dan la memoria de cálculo, te dan la memoria la memoria descriptiva, te dan los planos ejecutivos para la obra. ¿Vale? Bueno, también los planos deben incluir lo que es la unión especial de tubos con pozos. Cómo se unen lo que son los tubos con los pozos en este caso. O sea, bueno, como comenté ya, por ejemplo, las profundidades de zanja. En base a la norma, ok, yo debo diseñar la profundidad de la zanja y debo dibujar un plano donde especifique con simbología y todo cuál es la profundidad de la plantilla, cuáles son las características de la plantilla, si la plantilla es de arena, si es con cementante, no lo sé. O sea, debe incluir ese dato. Debe incluir el dato de la tubería. Y el dato de la tubería aparte debe incluir lo que sería el calibre que tiene, por ejemplo, el espesor de pared que tiene o la designación con la que se tiene. Por ejemplo, si es de fibrocemento, por ejemplo, debe incluir lo que es la clase. Por ejemplo, clase es con lo que se identifica el espesor de la tubería. Hay clase A7, hay clase A5, hay clase A9, creo. Esto indica lo que es el espesor de la tubería y el diámetro también, el diámetro interior.
¿ok? Se debe especificar lo que es la profundidad del acostillado, se debe especificar cómo se va a compactar en un detalle, o sea, en un plano de detalle de la zanja, se debe especificar por ahí qué son los requerimientos del acostillado, el tipo de material que se le va a colocar, el tipo de compactación que se le va a dar, cuánta agua se le va a poner, por ejemplo. Luego también debe incluir en la zanja lo que es los detalles del relleno a volteo, que cómo se va a compactar, cuál es el material que va a utilizarse, si es material de banco, si es material de producto de excavación, etcétera. Las especificaciones estas vienen en normas técnicas, de hecho puedes ir y puedes referenciarlo así y hacer a partir de ahí los planos que yo te estoy mencionando. Debe incluir detalles de soldadura o uniones de tubos. Por ejemplo, los detalles de soldadura son filete y todo eso. Por ejemplo, si yo pongo esto así, debo incluir aquí, por ejemplo, lo que sería, me parece que es el espesor, sí, el espesor de la soldadura. Y el tipo de soldadura, por ejemplo, ahí significa que es una soldadura de filete y mide 1 pulgada. ¿Ok? Se le tiene que poner el tipo de electrodo con el que se está soldando, o bien si está soldándose con electrodo, porque no nada más se solda con electrodo, sino también se solda con gas, o no me acuerdo ahorita cómo se llama eso, o se termofusiona también. Hay unas técnicas donde las piezas que se van a soldar, se pone un molde y se deja una separación de todas las dos secciones y esa se rellena con material de soldadura. O sea, ahí en vez de fundir el material, lo que estás haciendo es colocar otro material de unión. Por ejemplo, lo he visto en los rieles de ferrocarril. También se aplica a lo que son las tuberías de agua potable de acero, que son superficiales. Por ejemplo, se pone una pieza como una especie de, una soldadura Catwell, ya me acordé. Es una soldadura Catwell, nada más que es de diferentes tamaños. La soldadura Catwell, se unen las dos piezas y se deja cierta separación. A ver, permítanme un poquito, déjenme ir por un ejemplo. Ok. No sé si me vean por ahí. Por ejemplo, la soldadura Catwell es así. Vamos a pensar que estos son 2 tubos, ¿no? Y entonces la unión de los 2 tubos se les deja una separación. Y en medio se pone un molde, se pone un material soldante, se calienta. Y en vez de fundirlo y fusionarlos, lo que estás haciendo es unirla con esa soldadura. Bueno, el caso es que en los planos se debe establecer esta parte. Se debe establecer qué tipo de soldadura se está haciendo, cuál es el espesor de la soldadura y el tipo de acomodo que se le está haciendo, o cordón, o lo que sea que se le esté soldando como tal. ¿Sí? Hay que especificar si es termofusionada o es unión especial. Los detalles de conexiones especiales se refiere, por ejemplo, a pozos especiales que se tengan que hacer, o si, por ejemplo, las tuberías estas van a llevar unas compuertas de válvulas y van a llevar compuertas tipo válvula check o alguna cosa así, hay que establecerlo. Si tiene, por ejemplo, las condiciones estas de unión para ahorita no me acuerdo. Válvulas, por ejemplo, para golpes de ariete, que es para bombeos o así, hay que establecer eso. Hay que ponerlo de simbología si hay bombas y cuestiones por el estilo, ¿ok? Bueno, detalles de los pozos de Tengo visita en una plan. duda. ¿Sí? Ahí dijo que 1 pulgada era como la soldadura, pues, ¿no? Ajá. Pero ese valor, ¿sí es real o solo lo utilizó de ejemplo? Pregunto, sé que dependiendo del elemento es pues la Ajá. profundidad de la soldadura. Ajá. Pero Sí, pero así no es. sé si A lo mejor sí utilice. exageré, a lo mejor sí. Ajá, eso era lo que no sabía. Ajá, sí, a lo mejor sí exageré, pero mire, más o menos
mire compañera aquí, ese es el espesor que se le considera a una soldadura. ¿Ok? Por ejemplo, obviamente el filete no te lo van a hacer así. Cuando soldan, por ejemplo, queda una curva así, ¿no? Más o menos, o sea, queda bastante, no geométrico. Entonces, lo que se hace mejor es colocarlo, o sea, la medida de la soldadura es esta parte. Se supone que por ahí entra un plano de falla o un plano de corte. Entonces, se supone que ese es el espesor que resiste realmente el cortante que se le transmite a la soldadura. De hecho, la soldadura no precisamente se le transmite flexión, sino se le transmite mucho cortante. Entonces, ese es el espesor que se considera para tomarlo como una cortante. Por ejemplo, si hiciéramos la soldadura, la geometría de la soldadura en un isométrico, más o menos es esta forma. ¿Ok? Entonces tiene un plano de falla y el plano de falla es así. Pasa por aquí así y si extrapolamos lo que sería la forma de la soldadura, este sería el plano de falla, esto que estoy sombreando, así. Entonces, este es el área que se considera para lo que sería la soldadura y esta es la medida que nosotros ponemos ahí en la representación. Sí, la verdad sí me pasé de vivo ahí. Es media pulgada, es 3/4, es 1/8. De hecho, se miden 16avos. Pero bueno, esto ya no entra aquí a esta materia, ya entra más bien como a las materias de estructuras y todo eso. ¿Sale? Sí, es Bueno. que había visto que era más bien como en milímetros y como que Ajá. una Sí, pulgada así dije, ay Dios. sí, es que, bueno, lo que pasa que en pulgadas también es posible, pero es en sistema inglés. ¿Sale? Entonces, sí, de hecho se analiza como si fueran pulgadas, pero puedo hacer yo la conversión para que no haya este tipo de problemas. De hecho, creo que es 0.625 milímetros o centímetros. ¿Sale? Es como 5 milímetros y se puede dejar así. Ok, bueno, dice detalles de los pozos de visita en planta y corte. Debo incluir en lo que son los planos el corte como lo estábamos viendo en las normas, no sé si se acuerden. Hay que poner el pozo de visita como está. De hecho, tú te puedes basar en las normas técnicas para hacer tus propios pozos de visita, pero los pozos de visita deben incluir todos los detalles que venían ahí expuestos. Debe incluir el tamaño y tipo de concreto de la plantilla. Debe incluir lo que es el tipo de unión de los tubos. Se va a acabar la conferencia por si me voy. Ahorita, Ok, entonces mencionaba esto. Los ejemplos de pozos tipo común. Se debe especificar la profundidad a la que van variando lo que son los pozos. Hay que poner el detalle de cómo se están colocando los tabiques, que en este caso es al listón. También es necesario poner qué tipo de tabique estoy colocando, qué tipo de mampostería, porque si efectivamente puedes poner tabique rojo recocido o puedes poner tabicón. Y también hay que especificar el aplanado y cuál es el espesor del aplanado que vas a poner. Hay que poner el tipo de brocal que se va a colocar, si es un brocal de concreto, si es un brocal de plástico, etc. Hay que colocarlo también, o sea, hay que ponerlo como plano, como dato de plano, como dato en el plano, ¿ok? Si es un tipo especial, pues que sea tipo especial 1, vienen las especificaciones de cómo sería ahí la media caña y todo eso, y la unión entre tubo y tubo. También el pozo de visita debe tener en planta lo que es el tipo de unión. En este caso sería la unión, si es en peine, si es en bayoneta. Entonces se debe especificar ahí el pozo de visita, cómo está constituido. Se debe poner el detalle de las medias cañas y cómo los construyo y todo eso, ¿no? Entonces esto tienes que ponerlo en consideración. Hay que poner los detalles de la caja deflectora y la caja de unión, de qué están hechos, si están armados, si son de concreto, si no son de concreto, si son de tabicón y todo eso. O sea, se tiene que especificar esta parte. Los pozos disipadores de energía también se debe establecer cómo están hechos,
cuáles son las piezas que tienen y el tipo de pozo de disipador de energía que estoy colocando. Los planos deben incluir la mayor cantidad de especificaciones que se requieran en obra. Si los planos reciben alguna modificación, se debe registrar y referirlo. Aquí en esta parte es esto. El plano debe tener la mayor cantidad de información que sea necesaria para el proyecto, como puede ser información de lo más básico como el norte geográfico hasta la ubicación de tipo micro y macro, o sea, macrolocalización y microlocalización. Los detalles de obra, la ubicación de la obra, los posibles accesos y todo eso debe ir referenciado. Ahora, esta parte es importante. Si el plano, por ejemplo, recibió una modificación porque a lo mejor el pozo de visita que está en especificación no se puede construir, hay que llamar o hay que platicar con lo que es el representante de la empresa que te dio el trabajo y ahora sí que conciliarlo para si es necesario modificarlo o no modificarlo. A veces simplemente hay que subirle la altura a los registros de la altura que viene en proyecto. Entonces, estos casos sí se deben tratar y en el plano, por ejemplo, referir que a lo mejor el plano E25, que es o más bien el I-25, que es de instalaciones generales, a lo mejor cambió y la tubería, y a lo mejor el registro tenía una conexión tipo bayoneta, y a lo mejor a ese tipo bayoneta ya no va tipo bayoneta, sino va tipo peine, ¿sí? O a lo mejor un pozo tipo común, resulta que no era pozo tipo común, sino que requiere ser una caja deflectora, una caja unión. Entonces eso se tiene que especificar que hubo ese pequeño cambio. Entonces ahí es donde va la finalidad o el asunto ¿sí? Entonces, bueno, por esa cuestión es como se puede o se debe atender eso y registrarlo ya sea en una bitácora de obra o en alguna o en el mismo plano o quedar pues ya referenciado con la persona que estés hablando o platicando, ¿no? Bueno, esto es lo que debes considerar aparte ya de los planos. Esto ya son cosas generales que tienen prácticamente todos los planos de obra. Por ejemplo, el norte geográfico. Ok, el norte geográfico, por ejemplo, debe estar referenciado. Esto en cuestión de cómo es tu plano, para dónde va el norte. Debe especificar las manzanas. Si es posible, poner el número de manzana y poner los lotes y el número de lotes que hay. Los lotes es importante que se tenga en cuenta que deben estar referenciados hacia el frente que tienen, porque el frente que tienen es al que le vas a dar el servicio de drenaje de drenaje sanitario o de alcantarillado, mejor dicho, de alcantarillado sanitario. Debe incluir el nombre de las calles. Debe incluir las secciones o colonias. El nombre de la colonia, si es, no sé, la colonia Constituyentes, por ejemplo, hay que especificar qué es la colonia Constituyentes y si hay una Constituyentes, una ampliación Constituyentes o hay una Constituyente sección 1 y sección 2, hay que ponerlo. Hay que poner el nombre de las calles, si es la calle Sol Naciente, si es la calle Universo, si es la calle Galaxia, no lo sé. Esta parte así, ¿no? Hay que poner bien el nombre, hay que poner referencias si es necesario. A veces si hay, por ejemplo, un municipio, o municipio me refiero a instalaciones de municipio, oficinas y eso. O si hay, por ejemplo, una escuela, o si hay una dependencia de gobierno, o si hay un centro comercial o algo, hay que también hay que ponerlo ahí, ¿sí? Hay que también definir las curvas de nivel. Yo sugiero aquí que sean a cada 2 metros de desnivel, o bien pueden ser, de hecho, pueden ser a 1 metro. A 1 metro, que era como lo estábamos refiriendo, ¿sí? Es 1 metro de diferencia de alturas para poder proyectar lo que es la colocación de los registros y el trazo de las líneas de drenaje sanitario, para así mismo poder saber si hay caída o no hay caída de agua. Simbología de los elementos que lo conforman. Bien,
Hay que poner como simbología la simbología de los pozos en plano y referirlos a un detalle. Se pone, por ejemplo, la designación un pozo común. Ya vimos cómo se puede definir, pues es un PC. Esto quiere decir pozo común. Y el pozo común, a lo mejor tú tienes un detalle por acá que dice PC. Ok, el PC que tiene una tapadera, tiene su respectivo muro aquí. El muro es de tabicón, etc, etc, etc. Tiene un diámetro de tanto en el inicio, tiene un diámetro de final acá, que es de 1.20. Se identifica lo que es la unión de los tubos, se identifica la media caña, se identifica el suelo del pozo, etc. ¿Sí? Entonces el PC es un plano de detalle y en el plano general, en el plano de planta, se debe poner simbolizado. Por ejemplo, este es un círculo, eso quiere decir que en el plano es un registro. Se debe poner la profundidad del pozo. Se debe poner el nivel de arrastre. Y se debe poner el nivel de piso terminado, que es en realidad el borde de la tapadera hasta donde queda el registro. En el drenaje de proyecto y el actual también se debe poner, o sea, se debe poner lo que es el drenaje actual y se le debe poner también en la simbología de los registros, se le debe poner en cuanto a las tuberías, pues que es una línea y si es necesario identificar, se puede poner una simbología de líneas punteadas si hay que definir entre una línea de proyecto y una línea que está hecha, o sea, una línea que es nueva. ¿Sí? Entonces debe haber esa diferencia. Inclusive puedes poner a lo mejor de color azul la existente y la de proyecto a lo mejor roja, morada o algún otro color, o a lo mejor la de la actual, a lo mejor puedes poner una línea gruesa de algunos 0.2 milímetros y a lo mejor la de proyecto la pones más grande o inclusive la puedes poner punteada. Hay que poner las líneas de agua potable, también hay que definirlas a lo mejor en un dibujo con una capa o con un color diferente. Deben poner lo que son las tomas o las descargas de agua potable también. Es necesario identificar en el plano las líneas de conducción eléctrica, voz y datos, fibra óptica, gaseoductos y oleoductos. ¿Sale? Esto ya es en el plano ejecutivo. Todo esto ya lo vimos, pero ahora lo estamos materializando en cómo nos va a servir para nuestro proyecto. ¿Ok? Hay que definir aquí si hay una línea existente, hay que poner el pozo donde yo puedo descargar mi proyecto que ya tengo, o si hay un río o hay una laguna o alguna cosa así, hay que ponerla ahí, hay que escribir dónde está o para dónde está y para así mismo poder saber para dónde voy a mandar yo mi descarga. Es necesario por eso ubicar alcantarillas que ya están y también tomar su nivel de arrastre. Este nivel de arrastre me va a servir como referencia para poner mi nivel de arrastre para mi posterior drenaje. Y también, como te digo, vas a ubicar lo que son ríos, lagos y lagunas o el océano, si así lo hubiera. O sea, si no hay, pues no vas a poner nada de eso, pero si lo hay que ponerlo. En el caso, a lo mejor por acá, por el oriente, como menciono esto, yo sigo en la cuestión aquí de Constituyentes. Por ejemplo, Constituyentes a 1 kilómetro, 2 kilómetros tiene un río. A lo mejor se referencia ese río y ya a lo mejor está el proyecto en lo que es Constituyentes. Entonces ahí tengo yo el proyecto y todo y lo estoy construyendo por ahí y tengo que referenciar a lo mejor el río porque el proyecto va a seguir hasta esa parte, porque más aguas abajo del río está la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces igual hay que referenciar ese río, que es el río San Antonio o Santa Bárbara, creo que se llama. Y así mismo puedes poner, identificar dónde está. Por ejemplo, está el parque ecológico, ok, en el plano, ese es el parque ecológico. Ok, bueno, vamos a continuar. Dice, la línea de proyecto debe contener la ubicación de los pozos, las cabezas de atarjea, tipos de tubo, diámetro y pendientes en milésimas. Esto, bueno, ya lo mencioné. Se pone la tubería, se implanta, por ejemplo, se debe poner el diámetro de la tubería, se debe poner la longitud de la tubería en metros,
El diámetro por lo general es en milímetros, por ahí como me comentó la compañera que no es, puede ser en pulgadas, pero bueno, a lo mejor yo estoy un poco atrasado de información. Es en milímetros porque ya, de hecho, ya han estado haciendo como oficial el cambio de milímetros de pulgadas a milímetros. Y debe incluir lo que es el porcentaje dependiente, pero esto a la milésima. O sea, por ejemplo, esto quiere decir que en realidad sería 0.2%. Ese es el 2 al millar, como le llaman por ahí. O el medio por ciento, no sé qué cosa le dicen. Sí, entonces esta es la parte esta que menciono. Y las cabezas de atarjea. Las cabezas de atarjea, ¿cómo se identifican en el plano? Ok, la línea, y aquí se le pone como una T, y aquí a lo mejor esté el registro. Eso quiere decir que el drenaje ya de ahí para atrás ya no va a mantenerse, ya no va a haber conexión. Bueno, ok. Como datos generales, estos serían como datos que incluye el plano de proyecto. Estos serían los datos generales para el plano. Debe incluir lo que es el nombre de la contratista, de la dependencia que contrata. En este caso, la contratista, pues a lo mejor yo no lo enfoqué bien, pero es la empresa a la que van a contratar. ¿Ok? Hay que referenciar lo que es el nombre de la dependencia a la que vas a trabajar. A lo mejor es Conagua, a lo mejor es Capazo, a lo mejor es OAPAS de Morelia, a lo mejor es otro OAPAS de acá más para la región, a lo mejor de un municipio que está más adentrado en Michoacán, o inclusive puede ser fuera del estado, no sé, el estado de Morelos, el estado de Guanajuato. Sí, si estás contratado para el municipio, si la obra es de obras públicas, valga la redundancia, si es a lo mejor de Comisión Federal de Electricidad, porque también Comisión Federal de Electricidad tiene sus campamentos, y los campamentos pues requieren servicios de urbanización, y el drenaje es algo que es necesario tener por ahí en cuenta. En fin, debe tener aportaciones al sistema por habitante por metro de alcantarilla. De hecho, este es un dato que al principio de la proyección o del cálculo que necesitamos hacer, lo tengo que realizar. Tengo que dividir en la cantidad total de habitantes que yo tendría por ahí en mi proyecto, y después dividirlo entre la longitud de toda la alcantarilla para saber cuál es el número de pobladores por cada metro lineal de tubería. Esto me va a servir para generar un gasto acumulado. Esto quiere decir que a lo mejor por cada metro hay tantos habitantes, o a lo mejor unos 2.5 habitantes, por así decirlo. Por supuesto que en la realidad pues no va a haber 2.5 habitantes, sino que por cada metro se consideran 2 habitantes y medio. Entonces, si pasan 4 metros, se multiplica ese valor, me da la población hasta los 4 metros, la población de proyecto o de servicio, y lo multiplico por el gasto, por la aportación, y me va a dar el gasto. Y con ese gasto voy a ir proponiendo ahí tubería a tubería. Entonces llega un punto donde a lo mejor ya han pasado 100 metros de tubería, y ahí ya la aportación del gasto ya es más grande. Entonces en esa parte ya vas a tener un tubo más grande. ¿Sí? Entonces esto de lo de habitante, de lo de gasto por metro lineal, tiene que ver con esta población. Y esto me sirve para saber entonces los diámetros que voy yo a tener en proyección. Bueno, total, este es un dato necesario para el plano. ¿Cuántos habitantes por metro de alcantarilla son los que doy servicio? El gasto de diseño y las geometrías necesarias. Las geometrías necesarias debe ser pues lo de tubería, plantillas y todo eso. Y los gastos de diseño debe incluir en el plano, a lo mejor en el cuadro de construcción o en el cuadro de datos del plano, poner puesto que serían esos datos. ¿Cuánto es el gasto de diseño que voy a utilizar? Si es el gasto máximo extraordinario o el gasto máximo instantáneo. Debe ubicar localización en coordenadas ecuatoriales o en lo que me lo pidan. Si es, por ejemplo, en coordenadas UTM, si es en coordenadas topográficas, no lo sé. O sea, hay que colocarlo. Inclusive se te pide en un plano que pongas una macro localización y una micro localización.
Escalas, las escalas hay que ponerlas que sean escalas genéricas, que puedas, por ejemplo, leer con el escalímetro, que son las clásicas escalas 1 a 50, 1 a 25, 1 a 20, 1 a 100, 1 a 125. Y de ahí en fuera, pues son nada más los múltiplos. La de 1 a 100 se puede convertir 1 a 10, nada más sabiendo cuál es la proporción de una cosa con otra, o se puede convertir de ahí de 1 a 100, en vez de 1 a 100 puede ser 1 a 1000, la otra en vez de 50 puede ser 1 a 500, la otra a 250, y así sucesivamente podemos ir determinando lo que son las escalas propicias para poder desarrollar estos proyectos. Bueno, debe incluir lo que son cotas en metros y los diámetros en milímetros. Debe incluir lo que es DRO, que es director responsable de obra, o la persona que se contrata nada más para firmar de responsiva de que la obra se está llevando a cabo. Esta persona debe ser un perito o debe tener un registro, debe estar colegiado. El DRE, que es director responsable de estructural, y también debe haber un DRA, que es director responsable. Ese no es cierto. El director responsable de estructuras es, por ejemplo, a lo mejor cuando tengo una caja deflectora o una caja de conexión y necesito respaldar que le estoy colocando a lo mejor un refuerzo estructural o alguna cosa así. Se necesita también el nombre del residente de obra. A veces, aunque el residente de obra que esté en el plano no está en obra, pero sí debe haber una persona que sea responsable de que él es el residente de obra. A lo mejor él nomás va 1 hora a ver cómo va el trabajo de alcantarillado, pero sí es el que firma. Debe haber el nombre a lo mejor del supervisor de dependencia, o bien si no el nombre del supervisor, que sí sea el nombre del área que es responsable del trabajo. Si es el área de proyectos, si es el área de obras, si es el área de administración, no lo sé. O sea, debe ir esa parte. Y es necesario que también lleve el número de permiso. Si es un permiso municipal o si, por ejemplo, a lo mejor es una obra privada, por así decirlo, necesitas un permiso del municipio. Y si, por ejemplo, ya es una dependencia, pues casi por default, pues ya tienes el permiso municipal, ¿no? Pero de todas maneras debe llevar como estos datos. Es necesario que lleve también el dato de la norma a la que se está refiriendo o la norma vigente. Como lo vimos, Semarnat, número fulano de... Bueno, ahora sí, pues que el número vigente. Y como dato adicional, es necesario que lleve el volumen de excavación. ¿Esto cómo se genera? Bueno, esto es lo que se conoce como la curva masa o el análisis de los cortes de las secciones transversales y encontrar lo que es el volumen de excavación contra el volumen de relleno. ¿Sale? Esta comparación se hace realizando una curva masa. Se puede hacer la curva masa a mano, pero pues es más trabajo, ¿no? Ahora sí que es quebrarse más la cabeza, es quemarse más las pestañas. O está el CivilCAD o está algún otro software que también me puede ayudar a encontrar los resultados del volumen de excavación. Bueno, ok. Ahora sí vamos a hablar de presupuesto. Yo hablé muy acá de muchas cosas y todo eso, a lo mejor unas que a lo mejor ni se usen, pero que sí hay que tomarlas en cuenta, a lo mejor no les toque verlas, o a lo mejor sí, y a lo mejor les toca ver unas cosas mucho mayores a las que me tocó ver a mí, a lo mejor ustedes van a estar en una obra mucho más grande en las que yo estuve. Y por eso, bueno, no los limito a esto, nada más, simplemente limítense a lo que sus pensamientos los dejen. Ok, bueno, en fin, ya. Adiós, tanta filosofía. El presupuesto sería 4.5. Dice, esta etapa es la parte que respalda el proyecto. Ok, antes a esto es como construir un castillo en el cielo. Ay, no, bien padre y todo, y que va a flotar y va a volar y se va a dar la vuelta y todo. Pero si no defino yo cuánto va a costar, pues ese castillo ahí se va a quedar en el aire y no lo voy a... O sea, no tendría sentido. El presupuesto lo que va a hacer es poner esa cimentación del proyecto y decir, ¿se puede? ¿Es factible hacerlo o no es factible hacerlo? O bien,
es factible hacerlo con ciertas condiciones o no es factible hacerlo con ciertas condiciones. El presupuesto lo que te va a hacer es pensar en cómo hacer que ese proyecto se lleve a cabo. Bueno, el presupuesto debe incluir todos estos datos y son indispensables. El presupuesto debe incluir lo que es la descripción precisa de los conceptos que se deberán ejecutar a partir de los planos y especificaciones de normas de la dependencia vigente. Como ahorita comentábamos con la compañera Ariadna, sí es Ariadna, ¿verdad? Sí. Ok, aquí los conceptos deben ir especificados así más o menos como fui diciendo. Hay que poner el nombre del artículo o concepto, hay que poner el tipo de unidad que vas a medir o en que va a ser medible, el costo de la unidad, y de ahí nada más hay que ir armando tarjeta por tarjeta o ficha por ficha para poder desarrollarlo. Entonces, bueno, aquí los conceptos se van a basar principalmente en las especificaciones que se han visto. Ok, entonces todo lo que veas en la norma, eso hay que incluirlo en el precio unitario, o al menos los rendimientos deben ir en función a esa parte. ¿Sí? Ok. Los precios unitarios se deben respaldar con los costos directos. Los costos directos incluyen material, mano de obra, equipo, herramienta menor y conceptos auxiliares. Luego, los costos unitarios deben también contener desgloses de, bueno, no me acuerdo si es el ISR, más bien es el IVA, ¿verdad? Bueno, el factor de salario real hay que incluirlo ahí, que es para la mano de obra. El ISR, bueno, más bien el IVA. Es que ahorita sí, de la verdad no ando como, no me acuerdo bien de las condiciones fiscales, pero no sé si a los materiales se le aplique el ISR o es a la mano de obra. Bueno, el caso es que, por ejemplo, el IVA va para los materiales, el FSR o factor de salario real va para la mano de obra, las condiciones de los costos horarios van para los equipos mecánicos y los rendimientos del libro son los que necesito para poder desarrollar todo lo demás. En el libro, como les comento, en el libro de costo y edificación y el tiempo de edificación vienen muchos factores de este tipo y que fue lo que, como me comentaron, se trató o al menos se hizo el esfuerzo mayor para tratarlos en la materia de costos y presupuestación con el profesor que les dio clase. Ok. Debe incluir, aparte de esto, los desgloses de costo indirecto, los cuales son los costos de administración interna y externa de obra. Entonces, por ejemplo, estos costos indirectos son los que no generan lo que son las unidades de construcción en la obra, sino son los costos que nosotros vemos por administración. Por ejemplo, los costos que me va a costar, valga la redundancia, mantener la oficina, que va a ser la que va a estar administrando la obra desde afuera. Y también los costos que ahora sí me van a costar para administrar la obra desde adentro, como lo es la oficina de campo, ahí incluye lo que es el residente de obra y todas estas personas, el bodeguero y todos estos trabajadores, estos empleados que me van a generar lo que es la administración como tal de la obra. Un albañil que está pegando un muro, ese pues no va a entrar en costos indirectos porque él está construyendo directamente la obra. En cambio, por ejemplo, un residente de obra, él va a ser indirecto. ¿Por qué razón? Porque él nada más está revisando, está supervisando, está inspeccionando lo que es el trabajo ya realizado. Bueno, ok. Siguiente, debo incluir desgloses de financiamiento, utilidad del contratista, etcétera, como costos adicionales, como utilidad, como los costos indirectos y como, si mal no recuerdo, los costos de financiamiento, entre otras cosas. También se te va a pedir por ahí los calendarios de suministros de materiales, los calendarios de avance de obra, los calendarios de volumen de obra realizada, los diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt son unas tablas. Las tablas de los diagramas de Gantt, lo que tienen por ahí, por lo general son los avances de volumen de obra. Los calendarios de obra son necesarios tenerlos por ahí. Los calendarios lo que especifican es el volumen que voy a hacer, el volumen de obra que voy a llevar a cabo y en qué fecha lo voy a llevar a cabo.
debe tener una fecha de conclusión de cada concepto para así mismo saber cuál es el tiempo acumulado de la obra. En este caso, por ejemplo, para bajar lo que es el calendario de avance a menos meses, hay que incluir un mayor número de horas de trabajo. A lo mejor más maquinaria, a lo mejor más mano de obra. En fin, hasta ahí le dejo con respecto a esto. Nada más es un intro. Debe incluir desgloses de financiamiento, ya. Calendario, ya. Esto ya. Materiales consumibles y rendimientos de mano de obra. Y bueno, adicionalmente a esto, debe tener lo que es la ruta crítica de la obra a desarrollar. Es necesario saber cuál es la prioridad para la obra para avanzar y que no nos vayamos a retrasar. ¿Sí? ¿Qué tiene que estar antes de hacer tal cosa? Sugerencia, o bueno, ahorita que me estoy acordando, en el libro de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por si a alguien le llama la atención lo de carreteras, hay un apartado, hay un capítulo donde viene lo que es el avance de proyecto y viene un diagrama, una ruta crítica de obra que puede servir mucho para idealizar o para tener en sí el sentido de cómo tiene que avanzar una obra en carreteras. ¿Ok? Bueno, eso es nada más como un comentario general que por ahí yo puedo decirles que, bueno, me tocó leer si lo llegan a ocupar. Bueno, en fin, seguimos. Adicionalmente, debe tener permisos de construcción, documentación que avale a la empresa, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, los permisos de construcción que debe tener, pues son no precisamente los permisos directos, sino que la empresa esté en regla, que la empresa esté pagando impuestos, que la empresa sea vigente, que la persona que representa a la empresa sea una persona real, que tenga credencial de lector y todo eso. O sea, esto ya son términos como más administrativos, pero en un presupuesto, cuando se te pide para una licitación o así de una obra de alcantarillado sanitario, sí se te pide. Te la van a pedir por ahí. Si en algún momento te toca licitar o alguna cosa así, puedes o más bien debes tenerlo en cuenta para ahora sí que no vaya a llegarte de sorpresa o alguna cosa así. En fin, vamos a ver lo que son el catálogo general de precios unitarios para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado de Conagua. Ok, ahí va, ahora sí se los voy a pasar. Si se acaba la conferencia, le seguimos. Vamos a verlo de manera general porque sí son un montón de conceptos. A veces se van a fijar que sí son muchos. Son como 130 hojas. Bueno, ustedes disculparán. Aquí está. Ok. Bien, este sería el catálogo en enero de 2020 de todos los conceptos que Conagua ha desarrollado y que han sido en función de las obras que se hacen y todo eso. ¿Ok? Dice Catálogo General de Precios Unitarios para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 2020. Es publicado por Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. La zona o área es de la Gerencia de Estudio de Proyecto de Agua Potable y Redes de Alcantarillado. Este sería el índice. Viene primero las instrucciones de cómo utilizar el catálogo. Índice por claves. Las claves son importantes de los presupuestos, son las que nos delimitan qué es lo que vamos a atender. Primero están las terracerías, agua potable, alcantarillado, obra civil, construcción y rehabilitación de pozos, instalaciones, herrería, vidriería, pintura, suministros, acarreos y fletes y rehabilitación de obras. Bueno, ok. Listo. Ok. Aquí me vienen las instrucciones de cómo manejar el catálogo de conceptos. Se los voy a pasar. Te dice cómo ir, cómo leerlos más que nada, cómo entenderlos, cómo identificarlos. Bueno,
Viene este listado. Por ejemplo, en terracerías viene ruptura y demolición de pavimento o de banqueta. Trazo y corte de pavimento. Esto de trazo y corte es por lo general con una máquina cortadora. Es donde, bueno, por ejemplo, llega Capazo y hace una línea, dibujan una línea, y esa línea es donde va a llegar otra cuadrilla y va a romper el pavimento, lo va a quitar y después va a llegar otra cuadrilla donde van a escarbar. Y luego creo que es otra cuadrilla y tienen que quitar el drenaje y repararlo y así sucesivamente. Luego regresan otros y hacen el relleno y luego colocan el pavimento y ya así, o sea, ya se hizo esa parte. Bueno, el caso es que así, ese es el corte, ¿ok? Construcción de empedrados y pavimentos también aquí lo hay. Desmonte y despalme, limpieza y trazo, excavación en zanjas del tipo que sea, excavación en zanjas secas y con agua, excavaciones con equipo en zanjas, excavaciones en corte, en cualquier material excepto roca fija, etcétera. Terraplenes y revestimientos, excavaciones de cunetas y contracunetas. Esto de cunetas y contracunetas es cuando es una obra más grande y requiere aparte obras de drenaje. O sea, me refiero a obras de drenaje pluvial, como lo requieren las carreteras. O sea, cuando ya un drenaje es muy grande, ya ocupa otras estructuras complementarias, como igual pueden ser las alcantarillas, como pueden ser las contracunetas o las cunetas. ¿Sí? O sea, ya prácticamente es una vía de comunicación. O sea, el drenaje sanitario, si es muy grande, a lo mejor de unos 2 metros de diámetro, ya aquí ya no es cualquier cosa, entonces ya también necesita condiciones como si fuera una línea de ferrocarril o como si fuera una línea de carretera o como si fuera inclusive un canal de riego o alguna cosa por el estilo. Viene lo que son los ademes, vienen los hincados de tabla estacado de acero, que son los que se ven al principio de operación y mantenimiento de obra en el catálogo que habíamos visto. Viene la instalación de tuberías de asbesto cemento, como les mencioné, miren este A5 y A14 son el tipo de, es la clase del el tubo de asbesto cemento. Tubería de PVC con cople y todo, cople y anillo, viene lo que es polietileno de alta densidad, tubería termofusionable de PVC, tubería de acero, vienen la condición para hacer, bueno, aquí son perforaciones para agua potable, pero esto ya no nos incluye. La prueba hidrostática también viene cuánto es el costo, la limpieza de tubería de acero y piezas especiales con chorro de arena, esto le llaman también sandblasting, y esto se utiliza más en la industria. Si alguien tiene familiares para Sicarza o acá ArcelorMittal, que ya es como se llama, hay personas que se dedican específicamente a hacer limpiezas con chorros de arena, que no es más que arena sílica, que sale de una pistola a presión de aire, y esta arena lo que hace pues es lijar, es pulir, es limpiar alguna superficie de acero. Corte y biselado de tuberías de acero, que esto es con cintas de corte o discos de corte, protección de tuberías, doblado de tubería, inspección por radiografía de soldadura, como les comentaba, son inspecciones indirectas de laboratorio para saber cómo andamos con la soldadura, protección de concreto reforzado, instalaciones de tubería, etcétera. Juntas, medidores y así sucesivamente. En la tercera parte vienen las instalaciones de tubería de concreto simple y de concreto reforzado, juntas que pueden tener, en fin, brocales, en pozos de visita, de polietileno, de concreto. Esta parte de caja e incrementos es cuando a lo mejor te dice el concepto, el pozo tiene que medir unos 70 y resulta que vas a obra y no necesita medir 210. Entonces esto de incremento se cobra aparte. Bueno, en fin, instalación de SLAN y codo, esto quiere decir las instalaciones que se utilizan para las instalaciones de descargas domiciliarias. Viene como las cuestiones por ahí de, permítanme, se me está acabando la batería y aparte la conferencia. Obra civil, mampostería y zampeo, muros de tabique, plantillas, cimbras, juntas de expansión, acero de refuerzo, malla electrosoldada, todo esto son conceptos. Bueno,
Ahí los pueden ir revisando, pero ahora déjenme por aquí pasar. Este sería los conceptos y ahora aquí están. Aquí viene una descripción de los precios unitarios. Aquí yo, por ejemplo, te doy un catálogo que viene impreso de una dependencia de gobierno y esto por lo general es para hacer precios unitarios. Por ejemplo, aquí te están dando el precio que saldría 1 metro cuadrado de empedrado. Por lo general las cantidades en metro cuadrado te las dan porque ya saben cuál es el espesor. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los precios para enero de 2020. Estos precios pueden servirte para hacer tus tarjetas de precios unitarios, que son los que yo te estoy pidiendo. Están lo que son las banquetas de concreto, los pavimentos asfálticos, pavimentos hidráulicos, mampostería de piedra, tabique. Vienen aquí los precios. Por ejemplo, el pavimento asfáltico y el pavimento de concreto o banqueta es cuando rompes y tienes que, o sea, ya está construido, ya está la calle y hay que hacer una línea de drenaje nueva y hay que romper y hay que reparar. Todo esto puede entrar ahí. Lo que es el desmonte y deshierve, si en algún momento hay que quitar plantas y desmontar, etcétera, etcétera. Viene lo que son excavaciones en roca, vienen excavaciones, sí, roca, tiene que haber aquí, hay más material común, por ejemplo, el material común pues es el que se puede atacar como pico, pala y todo eso. Viene aquí lo que es la excavación en zona, viene por metro cúbico. Viene según la excavación, por ejemplo, viene de 0 a 1 metro o viene de 1 metros a 4 metros. Y aquí viene cada uno de las excavaciones. Aquí están entonces los precios para que saquen sus fichas o sus precios unitarios, por favor. Rocas, las rocas, pues igual nada más que se tenga ahí en cuenta. Excavación de corte para construcción de caminos, terraplenes, revestimientos, hay para cunetas, contra cunetas, aquí están miren, aquí está la de plantilla apisonada. Este es el costo por metro cúbico, igual se puede adaptar el costo a 1 metro cúbico. Tiene lo que es acarreo, relleno en zanja, que este relleno en zanja podría ser el de volteo. De compactación para el producto que es material de excavación. En este caso es como para el relleno. Puede utilizarse para tal cosa. Relleno en zanja, por ejemplo, de relleno en zanja. Volteo con material producto, volteo con material compactado, material producto, material. Aquí está. Por ejemplo, que dice compactado al 85% con material de banco. Este concepto de material de banco es como, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos para la compactación del acostillado. Entonces, tengas en cuenta que la plantilla es una cosa, el relleno de acostillado por lo general es relleno de banco y el otro relleno, el de colchón o acolchonamiento, es con material producto de excavación. Entonces, igual de aquí sacas una referencia para poder hacer tu precio unitario. Viene lo que son los bombeos. Cuando, por ejemplo, tengo agua en la zanja, es necesario extraerla, entonces necesito un bombeo de achique. Para esta cuestión, pues necesito una bomba. Aquí viene, por ejemplo, el diámetro de la bomba que se necesita, o más bien la que se coloca. Según el diámetro, por ejemplo, si la bomba es de 2 pulgadas, si la bomba es de 3 pulgadas, si es de 4 pulgadas, aquí viene el costo horario. Nada más la cuestión es sacar el rendimiento y el costo unitario de su respectiva tarjeta. Está lo que es el hincado de tablestacado en acero. Bueno, de aquí para adelante viene lo que son la instalación, junteo y prueba de tubería. Aquí el concepto ya viene directo. O sea, aquí, por ejemplo, viene la cuestión del junteo de asbesto cemento. O sea, ya te viene incluido lo que sería toda la instalación de la tubería.
Prácticamente nada más aquí hay que ver cuál es el diámetro, hay que ver el precio y hay que hacer la tarjeta de precios unitarios. Está por clases la tubería A5, A7, está la A10 y la A14. Está en diámetro aquí, ahora sí que véase. Está la instalación de pieza especial, instalación de tubería de PVC. Aquí vienen los diámetros en milímetros, nada más. Entonces, también viene instalación de tubería de polietileno de alta densidad por diámetro. Este es el costo por metro lineal de la tubería. PVC termofusionable también viene el costo. Ok, esto de perforación horizontal era, no sé si recuerdan por ahí que mencionamos los hincados de tuberías cuando el suelo es muy blando. Por ejemplo, que no es posible romper la calle porque la calle sería un relajo después hacer la canalización del tráfico y todo eso, y mejor que se hace una excavación y se empieza a hincar, o sea, se empieza a encajar literalmente el tubo y se empieza nomás a sacar el material. Bueno, este concepto tiene que ver con eso. Por ejemplo, la tubería que sea, se compara con el material que se va a excavar y estos son los metros lineales, o sea, el costo por metro lineal de tubería que se coloca y por supuesto que se mide la longitud de la tubería que se haya metido en esta parte de hincado. Bueno, ok. Viene la instalación de tubería de acero soldada. Esto debe incluir lo que es toda la instalación de la tubería como tal por metro lineal. ¿Ok? Vienen aquí lo que es el espesor de la tubería y la condición de soldadura. Perforación ya. Ok, está. Aquí por independiente viene también la prueba hidrostática que se le hace a la tubería, se cobra. Aquí están los precios. Está lo que es la limpieza, el costo de limpieza de la tubería. De hecho, todo viene en normas. Protección anticorrosiva, también viene lo de la pintura. Viene el doblado de la tubería, aquí está. Instalación de tubería de concreto reforzado. También igualmente aquí está la instalación, está el junteo, está la prueba hidrostática que se le hace a las tuberías de concreto. Ya esto de hierro dúctil igual no. También aquí está por kilogramo lo que es el costo de una pieza especial colocada, la instalación de válvula de seccionamiento. Aquí está lo que son las uniones, que igual estas uniones pueden funcionar para un drenaje, para la instalación de una tubería de PVC, de asbesto cemento. Instalación de medidores, aquí está el tipo de medidor que es, cajas de operación. Bueno, esto ya no es, esto de cajas de... todo esto es para agua potable, pero también les puede servir en algún momento. Aquí hay rejillas, instalación de prueba de tubería de fierro galvanizado, esto es para agua potable. Piezas especiales, instalación de piezas especiales, instalaciones de tubería de concreto. Instalación de tuberías de concreto simple. Véase hasta qué diámetro es posible poner tuberías de concreto simple. Después, de qué diámetro en adelante hay que poner tubo de concreto reforzado. Pero bueno, aquí están los precios unitarios para que se haga la tarjeta de la instalación de las tuberías. Bien, está tubería reforzada nada más y tubería reforzada con acero con juntas de hule, que sería un refuerzo como exterior. Bien, está el costo de los pozos de visita tipo común y viene la medida del pozo de visita hasta donde la tiene, que es la de 4 metros. Y se cobra el incremento aparte de esta medida, que es lo que habíamos mencionado por ahí. Si el pozo de visita se dice que es 3.75 y aumenta otros 25 centímetros, pues entonces hay que cobrar ese. Y ahí está pues el costo. Ahí están los precios unitarios entonces, muchachos. Adicionalmente a esto, los costos creo que no tienen IVA, entonces hay que incluirles el IVA para que
puedan dar un valor, un valor exacto. Por favor, hay que hacer las tarjetas de precios unitarios. Las cajas adosadas y depósitos de visita ahí están también. Está el costo por juego de instalación domiciliaria. Está la instalación de polietileno de alta densidad. Eso de aquí ya es como para una hora, o igual, muchachos, si no tienen, cuando vayan a hacer la tarjeta de precios unitarios, por ejemplo, de un registro, desde aquí puedes obtener lo que es el pegado de tabiques. Ahí está, concreto, por si hay que hacer una reparación y es vibrado y todo. Bueno, creo que ustedes pueden seguir aquí revisándoles si gustan. Se los voy a dejar por ahí a la mano. Bueno, hasta aquí sería todo. Nada más déjenme pasar la lista para terminar esta clase. Bueno, entonces su tarjeta de precios unitarios o su ficha igual la pueden referenciar a ese precio a esos precios que les estoy dando. Hoy es 8. Pero no es este grupo. Ottawa, ¿verdad? 8. Luis Aguilar. Presente. Ok, pueden activar sus videos, por favor. Si fueran tan amables. Ok, gracias. Avilés Becerra, Juan Carlos. Presente. Avilés Castillo Aarón. Presente. Gracias. Cedillo Castañeda Luis Ignacio. Presente, profe. Farías Montes Juan Carlos. Presente. Ok. García Vega Celia Aranza. Presente. Gracias. Guerrero Mier Grecia. Guillén Linares Juan Pablo. Ok, hoy no está. Huitrón Sandoval Mauricio. Presente, profe. López Hernández Luis Antonio. Orozco Rubio Luis Fernando. Presente. Peña Rangel José Luis. Presente. Ramírez Miranda Ariadna Itzel. Presente. No, gracias. Rivas Guerrero Aldo Enrique. Presente. Rivera Martínez Luis Fernando. No tenía internet, profe. Ok. Gracias. Rodríguez Tadeo Emanuel. Rodríguez Tafoya Arturo Andrés. Presente, profe. Román Salgado Yair Heriberto. Presente. Solórzano Tamayo José Luis. Presente. Tejeda Mata Juan. Presente. Telle Sánchez Octavio. Presente. Vargas Betancur Cristian Salvador. Velázquez Pérez José Saúl. Zúñiga Hacha Gilberto Salvador. Ok, es el que está en la sala de espera. Cruz Sierra Sujei Alejandrina. Presente. Ok. Nada más les iba a comentar algo. En las listas que se ponen del Classroom, ¿por qué no escriben sus nombres completos? Bueno, por ejemplo, hay 3 o 4 Fernandos en este grupo y sí fue un poco complicado a la hora de estar calificando y pasando resultados. Bueno, sugerencia, no se vayan a ofender. Pónganle el nombre completo a su cuenta de Classroom para que no sea,
pues sea como más oficial. Yo sé que a lo mejor es cuenta personal y eso, pero pues yo creo que sí se entendería, o sea, sí entenderían que pues está usándola para estudiar o alguna cosa así. Porfa. Profe, Mande. profe. No escuché mi Mande, nombre. mande. Tengo el internet lento. Profe, a mí no me mencionó. Fernando Chávez. Sí, a mí no me mencionó. Y nada más es, ajá. Yo, profe. Luis Fernando Chávez Telles, sí lo mencioné. No lo mencionó. Y aquí estoy. Bueno, ok. Listo. Yo, profe. ¿Quién más era? Salvador, ¿verdad? Se me está fallando el internet. Ok, listo. Gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, igual, esos precios se los voy a subir en la misma actividad que estaban por ahí teniendo en cuenta del presupuesto. Igual, con esos precios a lo mejor revisados como tal, se pueden realizar lo que son las tarjetas unitarias. De hecho, en una licitación, eso es lo único que te dan. Por ejemplo, para concursar, a lo mejor vas y te inscribes al concurso de licitación y te van a regresar eso, te regresan una tarjeta de precios, un montón de precios unitarios y el que tiene que desarrollar las tarjetas hacer esto. Entonces, eso es como en lo que yo les puedo ayudar. ¿Sale? Entonces, igual pueden referir esos precios unitarios que les di, pueden utilizar los libros de costos que a lo mejor ya tienen de referencia, que uno es costo y tiempo de edificación de Carlos Suárez Salazar, y el otro es el libro de algo así como de costos en la construcción o algo así, y es se apellida Plazola, nada más sé que se apellida Plazola el autor de ese libro, o pueden utilizar el BIMSA también para hacerlo, ¿ok? Entonces, pues tienen todas esas referencias, nada más les voy a subir ese recurso más y pues adelante. Sería todo de mi parte. Si hay alguna pregunta, pues adelante. Si no, pues nos vemos el día de mañana. ¿Es todo? Bueno, ok. Gracias, profe. Esta tarde, Gracias. cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana.